Muy buenas, ¿qué pasa? A ver, voy a intentar aclarar un concepto a nivel fisiológico que creo que utilizamos a veces demasiado, pero yo no sé si está muy claro y lo entendéis cuando hablamos de él. Esto para mí sucede por dos cosas, o porque nosotros mismos no dominamos lo que decimos, o porque tenemos demasiado miedo a la crítica de lo que estamos hablando. Y es que lógicamente apostamos siempre por hablar con rigor, pero a veces hay demasiado puntilloso o puntillosa esperando a que meta la pata. Y en ese intento de hacerlo todo muy bien, quizá no nos expresemos con demasiada claridad. Dicho esto, vamos a ello. Voy a hablar sobre el consumo máximo de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tenemos de absorber, de transportar y de utilizar oxígeno. Y obviamente es determinante en la resistencia. Cuanto más oxígeno haya, la capacidad de utilización por parte de los músculos, pues mejor. Este se compone de dos factores, ¿vale? Del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca la vamos a dejar un poco aparte y vamos a ir al volumen sistólico. El volumen sistólico es la capacidad o la cantidad de sangre que el corazón lanza al organismo, la cantidad de sangre que bombea. Cuanta más sangre bombee, obviamente, mejor, más oxígeno irá, sangre oxigenada, claro. ¿Cómo hacemos que este aumente? Pues este va a aumentar principalmente porque la presión con la que la sangre retorna al corazón ya es mayor. Además, sabemos que el propio ejercicio de resistencia hace que el corazón, el tamaño del corazón aumente y por lo tanto el del volumen ventricular también. La parte de la sangre acuosa, el plasma, también se incrementa por el entrenamiento de resistencia. Por lo tanto, todo esto hace que entre más sangre y por lo tanto que el corazón se dilate más. En ese efecto de dilatación en el que entra más sangre, lo que se produce también es que las paredes se estiran más las paredes ventriculares y al igual que pasaría con el entrenamiento de fuerza, ese estiramiento sería como un entrenamiento de fuerza y lo que hace también es que el músculo después se contraiga con más capacidad y por lo tanto lance con más fuerza. Y eso al final genera, pues eso, que llegue más sangre a los músculos. Esa sería la primera parte del consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos la diferencia arteriovenosa, que está condicionada pues, principalmente por la capacidad que tiene el músculo de utilizar ese oxígeno que se le ha lanzado, que a su vez se condiciona por la cantidad de capilares que haya. Si hay más capilares, esto significa que va a llegar más sangre, algo que obviamente es bueno, y también por la cantidad de mitocondrias. Si hay más cantidad de mitocondrias, como ya hablaba en el vídeo anterior, pues tendremos también una mayor capacidad oxidativa. Y esto es el consumo máximo de oxígeno. A grandes rasgos podemos profundizar mucho más y desde el punto de vista de la fisiología podemos matizar un montón de cosas, pero a grandes rasgos esto sería. Al final es uno de los determinantes del rendimiento en resistencia. Se puede entrenar, pero no es la parte más entrenable y está muy condicionado pues, por lo que papá y mamá nos dieron cuando nacimos, ¿vale? Tiene un componente genético importante y este desciende muchísimo con la edad. Sí es importante, pues eso, seguir trabajando con la edad y seguir manteniendo un consumo de oxígeno relativamente bueno, porque es también un índice de mortalidad tremendo, es decir, se asocia con un montón de enfermedades y se asocia con una alta tasa de mortalidad. Así que no olvidéis de trabajar la resistencia. Nos vemos.